Buenas a todos, vamos a seguir con el trabajo de Bund. Está extraído de este manual que probablemente es el que tengáis muchos de vosotros para estudiar. Es un manual que está bastante bien y ahonda con bastante criterio los autores. Vamos a dar paso al trabajo de Wilhelm Wundt y vamos a ver en este vídeo la parte de la psicología fisiológica para ver qué métodos y qué planteaba el autor, y en el siguiente vídeo terminaremos con la psicología de los pueblos y acabaremos ya el fundador de la psicología científica. La parte de la psicología fisiológica parte de la idea de cuántos elementos o cuántas ideas puede contener la mente al mismo tiempo, por ejemplo. La introspección filosófica tradicional no podía dar respuesta a estas cuestiones porque era, recordad, una introspección de sofá, de sillón, en la que la persona se ponía a pensar cuestiones acerca del bien, del mal, etcétera, o cuestiones relativas a su vida íntima o interior. Pero sin un control experimental no se podían sacar conclusiones que fueran generalizables para los demás. Entonces, recordad, Wundt lo que planteó fue una psicología científica, fisiológica, que en ese momento fisiológica hacía referencia a una psicología de corte experimental, y entonces con una metodología de esta índole lo que hacía era poner a distintos sujetos entre los mismos estímulos, con las mismas condiciones, para sacar conclusiones fiables y válidas. La tarea, por ejemplo, que planteaba Wundt era, entre otras, el tema de recordar letras. Entonces, sacaba como una especie de flash con cuatro columnas y cuatro filas de letras. Y bueno, pues el sujeto tenía que ver cuántas recordaba. Normalmente las personas que no tenían práctica recordaban 4 y las personas que tenían práctica recordaban hasta 6. Entonces, bueno, pues ahí sacó un poco que la mente la conciencia podía retener alrededor de entre 4 y 6 letras. Esto es lo que se planteó como la memoria icónica posteriormente, y luego autores como Ebbinghaus y demás pues también trabajaron sobre el tema de la memoria. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si en vez de ponerte unas letras que no tienen ningún tipo de relación, sílabas aleatorias o letras aleatorias, te pongo palabras, a lo mejor tú puedes recordar 3 o 4 palabras, y esto ya pues supondría a lo mejor entre 12 y 16 letras. Por lo tanto, ¿qué pasaba? ¿Por qué la mente de repente llevaba a cabo un proceso a través del cual transformaba los estímulos de manera activa y podía, por así decirlo, generar configuraciones globales a través de las palabras? Entonces esto fue algo que Wundt se debatía y que luego posteriormente pues dio lugar a debates como la psicología de la Gestalt, que planteaba que bueno, pues la mente hacía estos uniones de todos que eran más que la suma de las partes, o por ejemplo autores más conductistas plantearían que lo que sucedía era que estábamos acostumbrados, por ejemplo, a ver palabras determinadas como casa, entonces las reconocíamos más rápidos. En términos de Wundt, los elementos letras son sintetizados por la percepción. La percepción era un poco como el pegamento. Entonces la persona lo que hacía era veía las letras y generaba a través de la percepción una síntesis coherente de ese entorno y un elemento nuevo. Por ejemplo, CA, SA sería la palabra casa en lugar de recordar las letras de forma aislada. Bien, el segundo resultado también que sacó Wundt en el tema de su psicología fisiológica que era en relación a qué pasaba con las letras que los experimentadores no nombraban, ¿vale? O sea, se dio cuenta de que había una sensación de familiaridad, pero no había recuerdo. Entonces, era lo mismo la conciencia que el recuerdo, había elementos que salían fuera de la conciencia. Recordar que Wundt planteaba en un primer momento que creía en el inconsciente. Entonces, había un foco de la conciencia que se centraba en unos elementos determinados y había otra parte de la conciencia, otra parte de los estímulos que quedaban fuera. Entonces planteo que el foco de la conciencia está allí donde actuaba la apercepción. Voy a conectar esto, un segundito, para que no se apague. Entonces la percepción era especialmente importante en el sistema de Wundt porque no solo era responsable de la síntesis activa, o sea, el sujeto tenía un papel activo a través de la voluntad, sino que también explicaba las actividades mentales superiores del análisis que ponen de manifiesto las partes de un todo y del juicio. También era responsable de las actividades de relacionar y comparar. O sea, la percepción era una especie como de máquina, como una especie de proceso que iba pegando los elementos, los relacionaba, los comparaba unos con los otros, etc. La percepción era la base de todas las formas superiores del pensamiento, decía Wundt. Entonces llegamos a una pregunta filosófica, ¿no? Que
podemos plantear entonces, ¿qué es el yo? ¿A qué se debe el yo? ¿Es el yo la percepción? Porque si realmente, ¿qué somos nosotros mismos? ¿Somos la conciencia? ¿Somos los procesos inconscientes? ¿Somos esta percepción que une y relaciona, compara y genera procesos cognitivos? Entonces, Wundt decía que el yo era el sentimiento subjetivo de la unidad de la experiencia. O sea, como una especie de sentimiento de un proceso de que somos lo mismo desde que nacemos hasta que morimos. Y por lo tanto, la percepción es un acto de voluntad mediante el cual controlamos y damos unidad sintética a nuestra vida y a nuestra mente. O sea, la percepción es un proceso voluntario para Wundt. Dice, lo que denominamos nuestro yo es simplemente la unidad de la volición más el control universal de nuestra vida mental que la hace posible. O sea, una especie de sensación de estabilidad y aparte un proceso voluntario de control. Wundt también estudió los sentimientos y las emociones porque para él constituyen una parte evidente de nuestra experiencia consciente y además decía que la percepción se manifestaba cuando surgía como un proceso de esfuerzo mental. Como si estuvieras así concentrado viendo a ver qué está pasando y generando un esfuerzo para elaborar y llevar a cabo una tarea. Y, fijaos, Wundt ya planteó la categorización de las emociones en 3 dimensiones. Placer, displacer, que es la que tenemos ahora, no emociones positivas y negativas, sino placenteras, displacenteras, activación alta, como por ejemplo un proceso estresante, activación baja, y atención concentrada frente a atención relajada. Aparte, Wundt se dedicó mucho en esta etapa de la psicología fisiológica a ver la capacidad activa de síntesis que tiene la percepción, pero también reconocía la existencia de procesos pasivos. Por ejemplo, asimilaciones en las que la sensación actual se asocia con un elemento más antiguo. O sea, había como una especie de proceso automático dentro de la percepción para nuestro autor. Por lo tanto, el recuerdo para Wundt era un acto de reconstrucción más que una reactivación de elementos antiguos. El planteamiento de Wundt es que no podemos volver a experimentar un suceso anterior, porque las ideas no son permanentes, pero lo reconstruimos a partir de indicios actuales. Por ejemplo, imagínate que vas por la calle y te llega un olor de un perfume y de repente dices, este olor me recuerda a no sé qué. Pues ahí lo que estás haciendo es reactivar esos elementos antiguos con base a elementos actuales. O sea, el recuerdo estaría en base a los elementos que permiten el acceso a la memoria de lo que se conoce como las claves de la recuperación. Y una parte muy importante que se plantea en el manual que me gusta mucho es lo que dice en relación con Kraepelin, que era el creador del término demencia precoz, la actual esquizofrenia. Que además la demencia precoz es muy interesante porque lo que planteaba Kraepelin era que las personas que tenían esa demencia precoz no era solamente que brotaban rápido, pronto en su vida, sino que se deterioraban muy rápidamente. Las personas que tenían este tipo de cuadros, el deterioro que mostraban, pues, social, laboral, personal, de cualquier índole, era muy rápido. Y dice, porque Wundt estudió con Kraepelin, dice que la esquizofrenia implica el colapso de los procesos de atención. O sea, fijaos qué interesante, porque dice que la persona que tiene esquizofrenia pierde el control de la percepción y se somete en lugar a procesos asociativos pasivos. O sea, es muy interesante porque lo que dice Wundt aquí es que la persona con una psicosis, con una persona con una esquizofrenia, no tiene el control volitivo de sus procesos psicológicos y lo que hace es que se produce, pues lo habréis visto, descabalgamiento, ¿cómo se llamaba esto? La fuga de ideas, el pensamiento descarrilado, todas estas cuestiones que se mezclan, que la persona tiene un discurso pobre, tiene un discurso sin sentido, incoherente, mezcla palabras, mezcla elementos que no tendrían que estar relacionados. Entonces fijaos qué manera más interesante Wundt ya de explicar o intentar dar un planteamiento a la vivencia incluso fenomenológica de la esquizofrenia. Un autor muy interesante que se lo conoce poco. Vamos a dejar aquí, el último vídeo vamos a hacer la psicología de los pueblos y terminamos con el autor para pasar al siguiente. Nos vemos en la próxima, espero que te sirva de utilidad. Hasta pronto.